Estamos, Oli. estamos Hola. dos compañeros más acá. Estamos los tres. Mira, voy a empezar nomás la sesión porque esto va a quedar grabado, ¿ya? Ya vale. Así que esa es como la ventaja. Siempre que hago ayudantías virtuales, obviamente hay que aprovechar todo lo que ese medio entrega, así que se graban. Vale. Ya. Bueno, lo primero, comentarle un poco a modo muy general cómo es la evaluación, ya. A pesar de que se ve bastante lo que es la introducción a la estadística, los conceptos más importantes, el profesor privilegia mucho más la interpretación, ¿ya? Eso quiere decir todo lo que tiene que ver con extraer información o analizar los conceptos, más que solo hacer algún ejercicio, ¿ya? Yo creo que si es que vieron el ejemplo de prueba lo notaron, ¿ya? A partir de la materia se pueden sacar, por ejemplo, preguntas de verdadero y falso, ¿ya? Y obviamente en cualquier caso se va a tener que justificar el por qué se está respondiendo verdadero o falso, ¿ya? También va a haber una parte de ejercicio en la cual lo más probable es que se tenga que completar alguna tabla, ¿ya? Y obviamente van a haber ciertos datos incompletos y va a haber que buscar la manera de poder completarlos, ¿ya? Vale. Y lo otro importante que también van a haber alternativas y análisis de gráficos, ¿ya? En análisis de gráficos lo más importante es saber a partir de lo que nos dice el gráfico qué conclusión o inferencia podemos extraer, ¿ya? Pero un poco la prueba se vincula con conceptos y con interpretación, más que ejercicio, ¿ya? Así que eso es un poco como para empezar. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión, ¿ya? Yo soy estudiante de Ingeniería Vale. Civil Industrial y bueno, se me encomendó poder ser el ayudante de la asignatura. Ya tengo experiencia en otros semestres haciendo algunas asignaturas de estadística, ¿ya? Así que voy a tratar de ir lo más lento posible y lo más coordinado con ustedes, así que cualquier pregunta o duda que tengan solamente abren su micrófono, ¿ya? El contacto que ustedes pueden tener conmigo es a través del grupo de WhatsApp, que ya estoy en un grupo que ustedes me agregaron, y también por mi correo electrónico. Esos serían los dos medios, ¿ya? Tengo entendido que la prueba es mañana, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, es mañana la prueba. Ya, y en general, ¿cómo se sienten preparados? Sí, igual, dentro de todo, más que todo, igual es análisis de conceptos y ahora estuvimos viendo igual una parte del PPT que integra más o menos todo lo que hay que hacer en cuanto a cálculos y ¿Ya? también como conceptual al momento de hacer el ejercicio más cognitivo, pero también numérico. Sí, o sea, pero ya ya tenían un poco de conocimiento de esto o no habían visto nada. Creo que en la media, como moda mediana promedio, Sí, pero las medias como de dispersión igual está siendo un poco más complicado. Sí. y ahí vamos a ver qué hacemos cuando pasemos eso, ¿ya? Pero sí, por lo que en realidad en cualquier parte se ve siempre es media, mediana, esas cosas así, pues de ahí las otras son cosas que eh, Local. se van introduciendo más conceptos, ¿ya? Lo primero que tengo acá es un ejercicio que ojalá podamos responder en conjunto. Se nos da una situación y nosotros tenemos que responder qué cosas nosotros podríamos medir, qué variables podríamos medir, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dicen que en una encuesta de satisfacción del cliente de una tienda, es decir, se va a medir la satisfacción del cliente de una tienda, y nos preguntan qué cosas o qué variables estadísticas se podrían medir. ¿Qué se podría medir, por ejemplo, en una encuesta de satisfacción? No sé si a alguien se le ocurre. Mm, nivel de atención. Ya, tú dices la calidad de la atención. Sí, Como buena, mala, más más o o menos. menos. Efectivamente, esa es una de las cosas que se podrían medir, la calidad de la atención. ¿Qué otras cosas se le ocurren que se podrían medir cuando uno encueste a un cliente?
puede hacerlo como del 1 al 7, como qué tan buena le pareció la atención. Claro, esa es una forma de poder medir la satisfacción sin tener que dar una respuesta que sea sí o no, o muy detallada o muy simple. Simplemente se podría decir que 1 es como muy mala y 7 es como excelente. Y se podría decir que, no sé, el 2, el 3 va escalando en un orden, digamos que a medida que avanza en el número, por ejemplo, si es 3, obviamente es una satisfacción mucho mayor que el 1, el 6 es mucho mayor que el 3 y así. Y ahí va a haber un orden. Efectivamente, esa es una de las variables que se podrían medir. Entonces, también se podrían medir cosas más básicas, incluso, que tienen que ver con las condiciones que tengan los encuestados. Ya, sí, pues efectivamente, como ustedes dijeron, el grado de satisfacción con el servicio es 1, pero también se podrían medir, por ejemplo, muchas otras variables. No sé, los encuestados obviamente pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden tener otra condición también, y obviamente se podría medir cuántos son hombres, cuántos son mujeres y así. También se podría medir el ingreso que tienen, la edad que tienen, el rango de edad. Ya entonces, esta es una situación donde en el fondo se nos pregunta qué se podría estar midiendo. De ahí obviamente podría entrar en la prueba algo así, donde digan, por ejemplo, en un contexto específico, se quiere hacer una encuesta y nos preguntan qué se podría medir. Entonces se podrían medir cosas netamente, como aquí dice, de la satisfacción del cliente en la tienda, pero también cosas relacionadas al encuestado, ¿ya? Pero El nivel de ahí ya no ingreso, sería como ¿sí? ¿Sí? aleatorio. ¿Cómo? No te entendía, no te entiendo. Ahí ya no sería aleatorio. Ya habrían como ciertas características para encuestar. O sea, si es que nosotros decidimos, por ejemplo, encuestar bajo algún criterio, efectivamente no sería aleatorio. Por ejemplo, si decidimos encuestar a las personas que nosotros, por ejemplo, percibimos que son más jóvenes, ahí ya estamos utilizando un criterio. Pero, por ejemplo, si llegamos y entramos al negocio y encuestamos a cualquiera, ahí ya sería aleatorio, ¿ya? Ya. Aleatorio es cuando no hay como, por así decirlo, un criterio personal predispuesto para tomar la muestra, ¿ya? En cambio, si uno ya decide por conveniencia hacer cierto estudio, entonces ahí ya sería no aleatorio, Ya, ¿ya? de acuerdo. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, por ejemplo, en una investigación sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. ¿Cuáles podrían ser las variables estadísticas? No sé si se les ocurre. Tipo de alimentación. Ya, efectivamente, cómo se están alimentando, si, por ejemplo, su dieta es variada, si su dieta incluye más carne, también podría ser, por ejemplo, su peso, su estatura, el número de veces al día que hacen ejercicio, el número de horas a la semana que hacen ejercicio, el consumo promedio de agua en el día, es decir, diferentes aspectos donde donde se relaciona con su alimentación. Entonces podrían ser muchas variables. Por ejemplo, la edad que tienen, el sexo, el, no sé, el número de o el porcentaje de consumo de frutas y verduras, lo mismo con cualquier otro tipo de alimento, su IMC, en realidad se podrían estudiar todo lo que son las conductas alimentarias, la frecuencia con Es la el que hacen tuyo. ejercicio, Porque etc. si no, él se ¿Ya? quería pegar. Sí. Pero en el Si no, fondo, este segundo ejercicio cambia de contexto, pero lo importante es que No ustedes sé qué. sepan, a partir de una yo cierta no. situación, Yo estoy el con mi poder pato decir qué se wifi. podría medir, ¿ya? El del Y iPhone. cuando Sí. decimos qué se podría medir son las variables estadísticas. Que mañana Ahora, me las mandan el variables internet de la estadísticas casa, tienen una no sé qué era clasificación, BTR, ¿ya? que No es que organiza uno las diga fichas prepago simplemente, y ya, a veces podemos te medir dan la el edad, internet el por ficha aplazado. género, alguna otra condición, sino que las podemos categorizar, ¿ya? Y dentro de lo que es la estadística descriptiva, que simplemente se encarga de analizar la información, tenemos 4 grandes pilares, ¿ya? Al comienzo tenemos lo que son los datos, ya que simplemente es, por ejemplo, información en bruto, cuando nosotros encuestamos a los estudiantes de un curso, por ejemplo, de un ramo de X asignatura, y les preguntamos, por ejemplo, datos familiares, con quién vive, el número de hermanos, etcétera. Son datos porque simplemente son números, ¿ya? Y esa es la parte más básica de la estadística, que son solamente las cosas que nosotros obtenemos, sin ningún otro cambio a los datos, ¿ya? Solamente tenemos esos datos. Por ejemplo, le preguntamos a alumnos cuántos hermanos tienen. Uno te dice que tiene un hermano,
otro te dice que tiene 0 hermanos, 2 hermanos, 3 hermanos, etc. Esos son simplemente datos, ¿ya? Ahora bien, podemos hacer gráficos a partir de esos datos y ahí estamos utilizando otra herramienta de la estadística que es el análisis gráfico, ¿ya? Y también podríamos calcular las medidas de tendencia central. Por ejemplo, si entrevistamos a los alumnos del curso de estadística y queremos calcular el número promedio de hermanos, simplemente de todos los encuestados sumamos las respuestas y las dividimos por el total de respuestas. Supongamos que son 5 respuestas, ¿ya? Y ahí simplemente vamos a obtener el promedio, ¿ya? Así nosotros tenemos diferentes formas de procesar la información, ¿ya? A través de gráficos y a través de medidas de tendencia central. Y aquí faltó un poco lo que son las medidas de dispersión, ¿ya? Las medidas de tendencia central pueden ser la media, la mediana y la moda, ¿ya? Pero también pueden estar las medidas, por ejemplo, de dispersión. ¿Cuánto se desvían del promedio, ¿ya? Pero esta diapositiva no, es nomás para hacer recuerdo que a partir de la encuesta o a partir de los datos se pueden sacar gráficos, se pueden sacar medidas, ¿ya? Y aquí tenemos lo que decíamos de estas situaciones de acá, donde nos decían a partir de una cierta situación qué variables podríamos medir. Ya, por ejemplo, tenemos el sexo o la edad. La edad es un número, por ejemplo, una persona tiene 15 años, 16 años, 17, 20 y así. Son números enteros, ¿ya? Pero, por ejemplo, si medimos su peso en kilogramos, una persona puede medir, por ejemplo, pesar, por ejemplo, 20 kilos, 20,5 kilos, 50 kilos, como 50,01 kilos. Entonces ahí hay otra medición donde los valores pueden ser decimales, ¿ya? Por ejemplo, si preguntamos por el número de hermanos, puedes tener un hermano, puedes tener dos hermanos, puedes tener tres hermanos, etc. Pero, por ejemplo, no puedes tener 1,5 hermanos, ¿ya? No puedes tener 1,7 hermanos. O tienes un hermano o tienes dos, porque la medición es respecto de una persona y no pueden haber 1,5 personas, pero sí pueden haber 1,5 kilos, ¿ya? Entonces, estas son las variables y cómo estas variables pueden tener diferentes características. Por ejemplo, cuantitativas, que hacen referencia a un número para poder describirla, y las cualitativas, que son un nombre, algún atributo. Por ejemplo, tu color favorito puede ser azul, rojo, verde. Es un nombre lo que se está midiendo. Eso es una cualidad. Pero ¿qué pasa si medimos, por ejemplo, la estatura? Ahí estamos hablando de un número. Entonces es cuantitativo. Pero ahora pueden ser cuantitativos discretos. Por ejemplo, el número de hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es discreto? Porque simplemente entre un número y otro no hay ningún otro número. Por ejemplo, puede haber un hermano, dos hermanos, tres hermanos. Y entre uno y dos no hay ningún otro número, ¿ya? Por eso es discreto. Son números discretos entre sí. Solamente hay un salto de uno en uno, ¿ya? Un hermano, dos hermanos, tres hermanos. Pero los continuos hay infinitos números entre un número y otro. Por ejemplo, en el peso puede ser 1 kilo, pueden ser 2 kilos, pueden ser 3 kilos, ¿ya? No sé, este podría ser el peso promedio de la bolsa de pan de personas que están comprando en la panadería. Ya, podría ser 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pero también podrían ser, por ejemplo, 1,5 kilos, ¿ya? Podrían ser 1,5 kilos, 1,7 kilos, 2,1 kilos, 2,01 kilos, es decir, hay números continuos. Hay variables que pueden tener infinitos decimales y por eso son continuas, ¿ya? Y luego, por ejemplo, hablábamos de los cualitativos. Los nominales son los que no tienen ningún orden, es simplemente un valor. Por ejemplo, tu color favorito puede ser el azul, puede ser el rojo, ¿ya? Pero no hay ningún orden entre ellos. Pero ¿qué pasa cuando veíamos, por ejemplo, la satisfacción del 1 al 7? Ahí sí hay un orden, porque si tenemos una satisfacción del 1 al 7, 7 es por así decirlo la mayor satisfacción. Y por ejemplo, si tenemos 6, 6 obviamente es un número de satisfacción alto, pero es más bajo que 7. Es decir, tenemos un orden. A medida que tiene un mayor número, la satisfacción del cliente es mayor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un dato que es ordinal, porque hay un orden asociado a la medición. Si un cliente se encuentra satisfecho con un 7, obviamente ese dato es lo máximo. En cambio, si está en un 3,
no tiene el mismo valor que si tiene un 7, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 ejemplos. Los cualitativos, que son nombres o cualidades, pueden ser nominales, donde no hay ningún orden entre ellos, simplemente son valores, y ordinales, donde hay un cierto orden en lo que se está midiendo. Por ejemplo, el 1 podría ser muy insatisfecho. El 2 podría ser insatisfecho. El 3 podría ser neutro. El 4 podría ser, no sé, medianamente satisfecho. El 5 podría ser satisfecho. El 6 podría ser muy satisfecho. Y el 7 podría ser, no sé, excelentemente satisfecho, por decir algo. Entonces hay un cierto orden, por eso son ordinales, ¿ya? Y en los cuantitativos, simplemente los discretos son valores enteros. 1 año, 2 años, 3 años. Tengo, por ejemplo, un computador, 2 computadores, 3 computadores. Tengo un hermano, 2 hermanos, pero no puedo tener 1,5 hermanos, ¿ya? Y en continuos, que son, por ejemplo, el peso, la estatura, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los volúmenes, no sé, 1,5 litros, 1,7 litros, esos valores sí pueden ser continuos, ¿ya? Esto es un poco la clasificación de los datos, ¿ya? No sé si hay alguna duda de esto. De ahí, cualquier duda que tengan, simplemente me preguntan nomás, ¿ya? Esto es lo más importante, caracterizar cómo se pueden clasificar los datos, ¿ya? Aquí tenemos más de lo mismo en el fondo. Por ejemplo, si hablamos de nominales, la nacionalidad de alguien, si es chileno, si es, por ejemplo, argentino, colombiano, mexicano, o si es puertomontino, o es de otra ciudad, o su color de pelo es rubio, es moreno, o qué sé yo, es pelirrojo. Son simplemente datos cualitativos nominales porque tienen un cierto valor cualitativo, pero no hay ningún orden. Y aquí los ordinales, la escala de valoración, muy mala, mala, regular, buena, muy buena. Obviamente muy buena va a ser mejor que buena, va a ser mejor que regular, es decir, hay un cierto orden. El nivel de estudio, por ejemplo, enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza superior, y así, no sé, magíster, doctorado, obviamente también hay un orden en cuanto a nivel de estudio. Luego, los datos discretos, el típico ejemplo, en un curso pueden haber 5 alumnos, 10 alumnos, 15 alumnos, 22 alumnos, 30 alumnos, pero no pueden haber 1,5, 10,5, por eso son discretos. Lo mismo con la edad y lo mismo con el número de hermanos. En cambio, en los continuos sí pueden haber decimales, pues, por ejemplo, medir 1,77, 1,78 y así sucesivamente, ¿ya? Y luego tenemos lo que son las medidas de tendencia central, ¿ya? La media, la moda y la mediana. Y obviamente el dato que más siempre se ha utilizado es la media. Por ejemplo, en lo que es la escolaridad, obviamente siempre se sacó el promedio para poder decir cuál es el promedio de nota, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el promedio simplemente de todos los datos, por ejemplo, si tengo un 7, tengo un 6,5 y tengo un 6, simplemente yo, para sacar el promedio de notas, sumo el 7 más el 6,5 y más el 6, es decir, todas las notas, y las divido por el total de notas. Como son 3, lo divido por 3, ¿ya? Y ahí yo saco el promedio. Luego, por ejemplo, si tuviéramos más notas, no sé, tuviéramos 4 notas, 7, 7, 6, 6 y 5, por ejemplo, la moda vendría a ser el dato que más se repite, que obviamente es el 7, ¿ya? Y la mediana es el dato que se encuentra al medio, pero siempre ordenándolo de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, acá está ordenado de mayor a menor. Y el dato que se encuentra al medio, en este caso, son dos datos. Ya, y como son dos datos, se saca el promedio de los dos. Es decir, 7 más 6,6 dividido por 2. ¿Ya? En cambio, si hubieran 5 valores, por ejemplo, 7, otro 7, un 6,6, un 5 y, por ejemplo, un 4, ahí el único dato que se encuentra al medio es el 6,6. Por tanto, ahí la mediana sería 6,6. Cuando los datos son impares, cuando hay 5 datos, 7 datos,
pero cuando hay un número par de datos, siempre se saca el promedio de lo que están a la mitad. Y la mediana va a ser el promedio, ¿ya? Y como ya dijimos, estas son las tres principales variables o las medidas de tendencia central que se sacan, ¿ya? Pero además de eso, tenemos otras medidas que son las medidas de dispersión, que por ejemplo es la desviación estándar, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio que es más de lo mismo, pero igual lo vamos a hacer. Nos piden calcular la mediana, la media y la moda de estos datos, que son las edades de los candidatos a pertenecer a un equipo de fútbol. Es decir, hay ciertos candidatos que quieren entrar a un equipo de fútbol, son 9 candidatos y cada uno tiene una edad. Por ejemplo, hay uno que tiene 22 años, otro que tiene 24 años, 20 años, 16 años, 18, 20, 20, 16, 17. El promedio simplemente sería sumar todos los datos, es decir, sumar el 22, y sería sumar el 22 con el 24 y así. A ver, entonces lo vamos a hacer. $22 más 24 más 20 más 16 más 18 más 20 más 20 más 16 y más 17. Y todo eso simplemente sería dividirlo por 9. Entonces ahí el promedio sería de, lo voy a calcular inmediatamente, 19,22. Es decir, el promedio de edad de candidatos que quieren pertenecer al equipo de fútbol es de 19,22 años, ¿ya? Luego que tenemos la mediana, y la mediana simplemente es el dato que se encuentra a la mitad, pero considerando que los datos tienen que estar ordenados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos que ordenarlos de menor a mayor, por ejemplo. Así el primer dato sería 16, 16 y 17, quedaría 16, 16, 17. Luego vendría 18. Luego sería 20, 20, 20, 3 veces. Y luego sería 22 y 24. Entonces aquí tendríamos que ver que el número es impar, por tanto la mediana va a ser solamente un valor. Entonces tendríamos que determinar cuál es la mediana, que es el dato que justo se encuentra en la mitad, por tanto la mediana sería de 20, ¿ya? La mediana de la edad de los candidatos al equipo de fútbol es de 20 años. Y luego la moda simplemente sería el dato que más se repite. Por ejemplo, lo que podemos notar es que el número 16 se repite 2 veces, el número 20 se repite 3 veces. Por tanto, la moda sería igual a 20 años. Es decir, la moda de la edad de los candidatos a pertenecer a un equipo de fútbol también es de 20 años. ¿Por qué es importante tener la media, la mediana y la moda? Porque podríamos ver la distribución que siguen los datos, es decir, si es una distribución asimétrica o simétrica, ¿ya? Entonces, lo más importante cuando tenemos los datos sueltos es poder llegar a calcular el promedio, que simplemente sumar todos los datos y dividirlos por el total, calcular la media, la mediana, que es el dato que está a la mitad cuando se ordenan los datos, y la moda, que es el dato que más se repite, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la definición del promedio, que es la suma de todos los valores dividido por el total de datos, ¿ya? Siempre va a ser sumarlos todos y dividirlo por el total, ¿ya? Sin embargo, el promedio no siempre va a servir, ¿ya? El promedio va a servir cuando hay simetría, es decir, cuando
la media, la mediana y la moda son iguales, ¿ya? Pero si, por ejemplo, el promedio, la mediana y la moda son distintos, vamos a tener que ver qué otra variable, qué otra medida tenemos que calcular, ¿ya? Aquí lo mismo, la mediana siempre va a ser el dato que está a la mitad del conjunto de datos. Cuando es impar siempre va a ser un número, y cuando es par siempre va a ser el promedio de los que están a la mitad, ¿ya? En este caso, cuando los datos son asimétricos, es decir, cuando el promedio, la mediana y la moda son distintos entre sí, entonces va a convenir mejor calcular la mediana en vez del promedio, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos la moda. En algunos casos va a haber solamente una moda, cuando hay un único dato que se repite más veces, pero por ejemplo, si en un conjunto de datos tenemos, por ejemplo, 20, 20, no sé, 30, 30, 10 y 15, en este caso, el 20 se repite dos veces y el 30 también se repite dos veces. Entonces, este conjunto de datos sería bimodal porque tiene dos modas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos uno que fuera 20, 20, 30, 30, no sé, 40, 40 y no sé, 55, aquí también pasa lo mismo. El 20 se repite dos veces, el 30 también se repite dos veces y el 40 también. Entonces ahora tenemos tres modas porque hay tres datos que se repiten la misma cantidad de veces, ¿ya? Entonces este sería ya no trimodal, sino que sería multimodal, ¿ya? Es decir, si se repiten cuatro números la misma cantidad de veces, 5 o 6, seguiría siendo multimodal, ¿ya? Entonces también hay datos que se pueden repetir el mismo número de veces. Y ahora tenemos algo importante que también se pregunta en lo que es el ensayo de prueba, ¿ya? Hay una pregunta del ensayo de prueba que dice de verdadero y falso: en la distribución asimétrica, la mediana, la media y la moda son iguales, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía. Siempre es bueno de un conjunto de datos poder calcular estas tres medidas, porque es importante definir si la distribución es simétrica o asimétrica, ¿ya? La distribución va a ser simétrica siempre que la media, la mediana y la moda sean iguales, ¿ya? Es decir, que el promedio aritmético, que el dato que más se repite, y el dato que está al medio sean iguales, entonces va a ser simétrica. Ahí vamos a ver cómo es el gráfico. Pero ¿qué pasa después? Que si el promedio es mayor a la mediana, entonces va a ser una asimetría hacia la derecha, ¿ya? La curva se orienta hacia la derecha. En cambio, si el promedio es menor que la mediana, entonces va a ser una simetría hacia la izquierda, es decir, se va a distribuir hacia el lado izquierdo de la gráfica, ¿ya? Me dan un segundo para que busque el gráfico que les voy a mostrar. Bueno, acá está un poco lo que es la simetría, como les decía. Cuando el promedio, en este caso, es igual a la media y es igual a la mediana, entonces la gráfica va a ser de este estilo. Va a estar orientada de manera simétrica a ambos lados. ¿Por qué simétrica? Porque si tenemos la figura y la partimos por la mitad, la figura va a ser exactamente la misma en ambos lados. Eso es simétrico, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con la simetría. Este caso del medio, digamos, es cuando la media es igual a la mediana y es igual a la moda, ¿ya? Nosotros cualquier figura que si le hacemos una línea por la mitad y es igual en ambos lados, entonces va a ser simétrica. Pero por ejemplo, si la media, es decir, el promedio, es mayor a la mediana, si por ejemplo el promedio es mayor a la mediana, entonces va a ser una simetría hacia la derecha, es decir, como se muestra acá. En cambio, aquí también podría ocurrir que el promedio sea menor a la mediana. Ya entonces es importante identificar este concepto de asimetría, que en términos de lo que ustedes tienen que responder en la prueba, simplemente es saber si el promedio es mayor a la mediana o es menor a la mediana. Y ahí obviamente
se puede responder esta pregunta. Por ejemplo, dice que en una distribución asimétrica, la mediana, la media y la moda son iguales, ¿ya? En este caso es falsa porque obviamente, como dice la teoría, si es asimétrica, entonces la mediana puede ser mayor a la media, perdón, la media puede ser mayor a la mediana o menor, ¿ya? Aquí no nos dicen si es asimétrica ni a la derecha o a la izquierda, simplemente nos dicen que es asimétrica, ¿ya? Entonces una respuesta podría ser que ya sea la media mayor a la mediana o menor a la mediana, pero no iguales. Entonces por eso es que esta opción es falsa. Y ahora tenemos un ejercicio tipo prueba, que de hecho salió en lo que es su ensayo de prueba, donde ustedes a partir de una disposición de la información como esta, tienen que poder calcular la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces, este tipo de ejercicios lo que siempre van a tener es información que falta, ¿ya? Porque, por ejemplo, podría pasar como lo que está pasando, digamos, en este ejercicio, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, la concurrencia a algún lugar, no sé, la concurrencia al cine, nos dicen que de los encuestados, 8 personas asisten una vez al mes. Un número desconocido asiste de 2 a 4 veces al mes. Y 5 personas, por ejemplo, asisten más de 4 veces al mes. Y el total de personas son 25, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuántas personas asisten de 2 a 4 veces al mes? Bueno, lo primero que sabemos es que el total de datos es 25, ¿ya? Como el total es 25, si nosotros sumamos todas las frecuencias, tienen que dar 25. Es decir, la frecuencia de una vez al mes, más la frecuencia de 2 a 4 veces al mes, más la frecuencia de más de 4 veces al mes, tiene que dar 25. Es decir, 8 más un número que desconocemos, ¿ya? Más 5 nos tiene que dar igual a 25, ¿ya? Entonces, ¿qué número sumado con 8 y sumado con 5 nos da 25? Ahí simplemente, por ejemplo, hacemos el 8 más el 5, que nos da 13. 13 más un número que desconocemos es igual a 25. Ya, entonces ahí simplemente hacemos 25 menos 13. Entonces eso sería 12, ¿ya? Eso quiere decir que el número que va acá es el 12, ¿ya? Entonces esa es la primera parte que se tiene que hacer cuando se completan estas tablas, es completar los datos que nos faltan. Y aquí, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Porque si tenemos la frecuencia absoluta siempre va a ser el número de veces que los encuestados están en ese criterio. Por ejemplo, la frecuencia absoluta 8 es el número de veces que los encuestados van una vez al mes al cine. Por ejemplo, 8 encuestados van una vez al mes al cine, ¿ya? 12 encuestados van de 2 a 4 veces al mes. 5 encuestados van más de 4 veces al mes. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y siempre la frecuencia absoluta tiene que sumar el total de datos, ¿ya? Ahora nos dicen frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa siempre va a ser la frecuencia absoluta dividido entre el total, ¿ya? Entonces Oye, ahí nos queda... ¿Sí? ¿qué pasa cuando en la frecuencia absoluta faltan dos números? ¿Cómo lo podemos sacar? Aquí podrían faltar dos números, pero podría haber un dato acá, ¿cierto? ¿En la como acumulada o en la relativa nomás? Podrían haber datos en la acumulada o podrían haber datos en la relativa porcentual. No sé si ¿tienes algún ejercicio de eso? No, pero a veces como que falta más datos y entonces es más difícil encontrar Sí. cuáles son, po. Aquí te podrían faltar dos datos, pero te tendrían que dar uno aquí. Entonces tú tendrías que ver la forma a partir de conseguir este y después conseguir este de acá. Mm, Si siempre es un ya, juego mental el poder llegar a los datos. ya, vale. Entonces la frecuencia relativa siempre va a ser la frecuencia absoluta dividido el total. Ya entonces ahí
Ahí nos queda más sencillo porque tenemos todas las frecuencias absolutas y tenemos todo el total. Entonces lo único que hacemos acá, por ejemplo, va a ser dividir el 8 entre 25. Ocho dividido 25, luego el 12 dividido 25 y el 5 dividido 25, ¿ya? Y siempre cuando hay fracción lo que conviene hacer es pasarlo a decimal, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Entonces, el 8 dividido 25, ¿cuánto es? 8 dividido 25 es 0.32, ¿ya? El 12 dividido 25 es 0.48. Y el 5 dividido 25 es 0.2, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros estos tres valores los sumamos? Por ejemplo, hacemos el 0.32 más el 0.48 más el 0.2. Eso nos va a dar 1. Eso quiere decir que, bueno, siempre la frecuencia absoluta te va a dar el total, si lo sumas, ¿ya? Va a dar el total. Y siempre que se sume la frecuencia relativa, el total siempre va a sumar 1, ¿ya? Siempre va a tener que sumar 1. Y ahora la frecuencia relativa porcentual simplemente va a ser multiplicar por 100 estos porcentajes, es decir, el 0.32 se multiplica por 100. Eso nos va a quedar 32%. Luego el 0,48 lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a quedar 48%. Y lo mismo, el 0,2% nos va a quedar 0.2%, nos va a quedar 20%. Entonces, al sumar 32 más 48 más 20, obviamente nos va a dar, en vez de 1, nos va a dar 100%, ¿ya? Entonces, esto siempre tiene que dar el 100% de los datos, ¿ya? Ahora bien, el ejercicio que mandó el profe es el más simple posible porque simplemente piden la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, pero también hay otras cosas que tienen que ver con, perdón, la frecuencia relativa porcentual, tienen que ver con lo acumulado, es decir, cómo puede ser, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces vamos a hacer de nuevo la tabla, pero haciendo esos otros cálculos, ¿ya? Por ejemplo, teníamos una vez al mes, 2, 4 veces al mes y más de 4. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? No sé, una vez al mes, entre 2 y 4 y más de 4. Entonces la frecuencia absoluta era 8, era 12 y era 5. Ahora, ¿cómo podríamos hacer la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente colocamos el primer número que es 8, pero después el 8 lo sumamos con el que sigue, que es el 12. Nos quedaría 8 más 12. ¿Eso cuánto es? 20. Ahora el 20 lo sumamos con el 5 y nos va a quedar 25. ¿Ya? Entonces siempre que nosotros hagamos la frecuencia absoluta acumulada, siempre va a ser ir acumulando los valores hasta llegar al valor total en la última fila. ¿Ya? Es decir, siempre que hacemos la frecuencia absoluta acumulada, el total nos tiene que quedar en la tercera fila en este caso, que es 25. ¿Ya? Luego nosotros calculamos también lo que es la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa que nos daba es 0.32, 0.48 y 0.2, ¿ya? Ahora nosotros también podemos hacer la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y en este caso lo que hacemos simplemente es, por ejemplo, colocar el primer dato tal cual, es decir, colocar el 0.32 y luego el 0.32 sumarlo con el 0.48. Y el 0.32 más el 0.48
nos da 0.8. Y luego el 0.8 lo podemos sumar con el 0.2. Y eso nos va a dar 1. Es decir, siempre que nosotros acumulemos la frecuencia relativa, siempre en la última columna nos tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y esas son principalmente las frecuencias que se calculan, ¿ya? Siempre la frecuencia absoluta al sumarse nos tiene que dar el total. Siempre que acumulemos la frecuencia absoluta, el total tiene que quedar en la última fila. La frecuencia relativa siempre va a ser la frecuencia absoluta dividido el total. Y siempre que acumulemos la frecuencia relativa, en la última fila nos tiene que dar 1, ¿ya? Esto no es algo tan distinto a lo que se ve en la enseñanza media, en realidad. Que a partir de una tabla como esta se pueda calcular la frecuencia, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Entonces, por ejemplo, viendo la prueba, ¿ya? Ya hemos visto un poco qué tipo de contenido evalúa el profe. Bueno, el profe igual me hizo clase y él era bastante de concepto, de justificación. Entonces, la verdadero y falso, más o menos lo que hay que hacer es saber la materia y poder responder en base a eso, ¿ya? Luego la segunda parte siempre va a ser una tabla, en este caso es una tabla de completar, como una de ustedes dijo, en realidad ahora se podría complejizar un poco más y por ejemplo podrían faltar más valores acá y obviamente habría que ver cómo se podría resolver. Y luego podría haber una parte de alternativas donde nos preguntan por alguna definición de un gráfico y nosotros tendríamos que decir qué gráfico es. Por ejemplo acá es una representación gráfica en un eje cartesiano de la frecuencia de una variable discreta, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a un gráfico cartesiano, es decir, con X y con Y, nos dicen que es una variable discreta, ¿ya? Por ejemplo, el número de hijos o el número de hermanos de los estudiantes de un curso en la universidad. ¿Ya? Uno podría tener un hermano, otro podría tener 2 hermanos y así otro podría tener 3 hermanos. Entonces es un gráfico de barras porque es una variable discreta, es decir, una variable que puede ser 1, 2, 3 y se generan barras a partir de cada uno de esos valores enteros. Entonces la respuesta es gráfico de barras, ¿ya? Entonces, a partir de la materia de los PPT, lo más probable es que a ustedes les salgan alternativas donde, obviamente, si leyeron los PPT, van a poder responder bien la alternativa, ¿ya? Por ejemplo, acá decía, según la clasificación general de las variables, dentro de las variables categóricas o cualitativas, es decir, las variables que describen una cualidad, se pueden encontrar los siguientes tipos. Y obviamente ahí hay que saber cuál es la clasificación que nosotros vimos, ¿ya? Que pueden ser cualitativas, entonces son nominales y ordinales, ¿ya? Entonces las alternativas se van a basar básicamente en lo que es la materia, ¿ya? Y respecto de la nota que sale acá, dice, también se incluirán algunos gráficos para describir la información que se puede obtener de ellos, ¿ya? Y además se pueden incluir algunos estadísticos para identificarlo. Es decir, podrían salir ciertos gráficos y a partir de estos gráficos a ustedes les podrían decir qué es lo que tratan de decir, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde habla de qué tipo de cereales hay y la producción que se tiene de esos cereales. Por ejemplo, aquí se dice que para el año 2007, en una cierta región, se produjeron 11.945 toneladas de cebada, 6.436 toneladas de trigo, 4.310 toneladas de avena y 261 toneladas de centeno. Entonces, ¿qué es lo que se podría preguntar? Se podría preguntar, a partir de esta información, ¿qué gráfico se podría generar? Entonces, aquí viene el gráfico de barras, ¿ya? El gráfico de barras es un gráfico que involucra variables discretas, es decir, solo números, ¿ya? Y aquí se podrían graficar en barras o torres cada una de las variables de cereales. Por ejemplo, el trigo, la cebada, la avena y el centeno. Y a partir de esto nosotros obviamente podríamos decir muy por encima que obviamente el cereal que más se produce es la cebada, ¿ya? Entonces esta información, la información que nos entrega este gráfico es súper puntual, ¿ya? Si vemos un gráfico de barra, la barra más grande es la que entrega la mayor
frecuencia de esa medición. Es decir, si nosotros vemos este gráfico solamente, nos muestran solamente este gráfico, la primera conclusión que podemos hacer, y es muy básica, lo que más se produce es cebada y lo que menos se produce es centeno, ¿ya? Eso es lo único que te entrega el gráfico de barra, la frecuencia con la cual cierta medición se encuentra posicionada. Es decir, de todos los cereales, el que más se produce es la cebada, y para eso sirve el gráfico de barra. Por ejemplo, acá tenemos otro gráfico de una encuesta que se hizo a personas y dice, su vida es excitante o aburrida. Y por ejemplo, 434 personas dijeron excitante, 505 rutinaria y 41 personas dijeron que es aburrida. Eso también es un gráfico de barra y la variable es discreta, porque las personas que pueden responder son números enteros, ¿ya? Pueden responder 434 personas, pero no 434,5. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que el gráfico de barras permite modelar datos discretos, ¿ya? Y la información que les pueden preguntar es simplemente lo que nos está diciendo. La barra más grande es la que tiene la mayor cantidad de respuestas. Y luego tenemos, por ejemplo, el gráfico de torta, que es un círculo que dependiendo de la cantidad o del porcentaje nos va a indicar qué variable tiene mayor valor. Por ejemplo, acá, este gráfico lo más probable es que se ocupe para variables cualitativas del tipo nominal. Por ejemplo, hombre y mujer. ¿Eso qué quiere decir? No sé. De todas las encuestadas, el 58,08% son mujeres y el 41,02% son hombres. Podríamos tener otro gráfico de barras, por ejemplo, en una empresa, el 25% de las ventas fueron de, no sé, detergentes y el 75% fueron de comida. Entonces ahí también son variables ordinales, cualitativas ordinales, lo que se puede escribir en un gráfico de tortas, ¿ya? Y ahí simplemente es qué porcentaje tiene mayor frecuencia. Y ya luego tenemos el histograma, que es muy parecido a un gráfico de barras, pero la única diferencia es que son variables continuas, ¿ya? Es decir, en el gráfico de barras hay saltos o hay distancia entre las torres o entre las barras, como podemos apreciar aquí, porque son valores continuos. Una barra y otra barra contienen valores, discretos, ¿ya? En cambio, en el histograma hay ciertos rangos. Por ejemplo, los ingresos. Aquí esto está en euros. Por ejemplo, las familias que ganan hasta 499 euros. Luego, de 500 a 999 euros. De 1000 a 1499 euros. De 1500 a 1999. Es decir, no hay ningún salto entre los números. De 499 al tiro pasa a 500, ¿ya? Y por eso las torres están juntas, las barras. El histograma siempre va a funcionar para datos que son continuos, cuantitativos continuos, porque no hay ninguna distancia entre las torres o las barras, ¿ya? Y aquí lo que se puede decir simplemente, por ejemplo, en la primera torre, que hay, es casi 500, no sé, 480 hogares que sus ingresos son hasta 499 euros, ¿ya? Por ejemplo, acá hay 2.700 aproximadamente hogares cuyos ingresos están entre 500 y 999 euros. Acá podría ser un 3.400 quizás, ¿ya? Hay 3.400 hogares cuyos ingresos están entre 1.000 y 1.499 euros, ¿ya? Entonces el histograma siempre va a ser para gráficos, perdón, para datos que son continuos, cuantitativos continuos. Por ejemplo, podría ser una variable económica, podría ser una variable del peso, por ejemplo, no sé, podría ser la estatura de los estudiantes de un curso, ¿ya? Por ejemplo, entre 1,5 metros y 1,60 m. Luego entre 1,60 m y 1,70 m. Luego mayor a 1,70 m. Entonces, no hay ninguna distancia entre las barras. Por eso son datos continuos, porque la variable que se está introduciendo en el eje X es continua, ¿ya? Aquí, tal como aquí dice, es una variable cuantitativa continua. No hay salto entre los datos, ¿ya? Tenemos otros gráficos que son mucho más entretenidos, como por ejemplo el pictograma. No sé, se le pregunta a los niños de una escuela en qué medio de transporte vienen. Y aquí se le coloca el número de niños en el eje X y el medio de transporte en el eje Y.
no sé, 3 niños viajan en autobús, 8 niños caminan, 4 niños andan en bicicleta y 3 niños andan en auto. Y en vez de colocar el número 3, el número 4, el número 8 o el número 3, se coloca un dibujo de la variable i. Por ejemplo, si la variable i es ir en bus, se dibujan 3 buses. Se dibujan 8 personas, ¿ya? Pero este es un gráfico en realidad que es muy parecido a las barras en realidad o a gráfico de puntos, solo que se colocan dibujos, ¿ya? Y también hay un concepto que también se pregunta en la prueba, que son las medidas de dispersión, ¿ya? Y las medidas de dispersión hacen referencia a cuánto se desvían los datos respecto del promedio, ¿ya? Entonces tenemos lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar, ¿ya? Entonces si nosotros tuviéramos que clasificar las medidas, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son las medidas de tendencia central, que simplemente pueden ser la media o promedio, luego podemos tener la mediana y podemos tener la moda, ¿ya? Y eso ya lo hemos trabajado. Pero además podrían haber las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión hacen referencia a una desviación que hay respecto del promedio. Y ahí puede estar la desviación estándar, la varianza, podría estar el rango y podría estar el coeficiente de variación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La desviación estándar es, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos, no sé, aquí tenemos, por ejemplo, el promedio de los datos y tenemos datos a todos los lados. Entonces, el promedio es, no sé, 3. Y la desviación estándar va a medir cuánto en promedio se desvían todos los datos que están alrededor respecto a este promedio. Esa es la definición de la desviación estándar. ¿Cuánto se desvían los datos respecto del promedio? Es decir, tenemos un montón de datos que nosotros los sumamos y los dividimos por el total de datos y nos da 3, que es el promedio. El promedio es 3, pero obviamente no todos los datos son 3. Entonces, la desviación estándar mide cuánto se desvían los datos respecto del 3, ¿ya? Entonces podríamos hacer un ejemplo bastante corto, simplemente para ocupar esta fórmula, ¿ya? Por ejemplo, tengamos 4 datos. No sé, el 1, el 3, el 4 y el 5. Este es el conjunto de datos, ¿ya? Lo que nosotros podríamos hacer, y necesariamente se tiene que hacer, es calcular el promedio, ¿ya? Y el promedio de estos datos simplemente va a ser el 1 más el 3 más el 4 y más el 5, y esto dividido por 4, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, sería 1 más 3 más 4 y más 5. Uno más 3 más 4 y más 5, eso nos da 13 dividido por 4. Entonces, el promedio, ¿cuánto nos va a dar? 13 dividido por 4, 3,25. Entonces, de todos estos datos, si nosotros los graficamos, tenemos, por ejemplo, por acá el 1, por acá el 3, por acá el 4 y por acá el 5, ¿ya? Y el promedio es el que está acá, digamos que es el 3,25. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Podría existir esta fórmula que podría enredar de repente, pero lo único importante de la desviación estándar es que mide cuánto el 1, el 3, el 4 y el 5 se desvían respecto a su promedio, que es 3,25. Y para eso se aplica esta fórmula de acá, que es cada dato menos el promedio al cuadrado, es decir, sería el 1 menos el 3,25 al cuadrado, más el 3 menos el 3,25 al cuadrado, más el 4 menos el 3,25 al cuadrado,
y más el 5 menos el 3,25 al cuadrado, ¿ya? Y todo eso lo dividimos por cuántos datos son. En este caso son 4 datos, ¿ya? Luego de eso simplemente tenemos que realizar las operaciones, por ejemplo, realizar el 1 menos 3,25. 1 menos 3,25 nos da menos 2,25 y eso al cuadrado. Oye, ¿Sí? Eric, una pregunta. ¿En la prueba se va a alcanzar o sea, se va a dejar hacer la evaluación con calculadora científica? O sea, por lo menos cuando yo cursé estos ramos sí dejaban, pero no sé si el profe le ha dicho algo, ahí sí que no me comprometo, No. Se pero supone que no debiese. tenemos que hacerlo, po, como calcularlo, sino identificarlo. Sí, identificarlo, si lo que yo estoy haciendo acá es como mostrarles cómo sería, ¿ya? Ah, ya vale. Sí, Bueno. Más que todo Entonces, identificar la fórmula. claro, la fórmula es esto. Tenemos 4 datos y tenemos el promedio. La fórmula es, cada dato le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. El siguiente dato le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. El siguiente dato le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Es decir, todos los datos le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con la siguiente dato menos el promedio y al cuadrado. Y todo eso lo dividimos por 4. No sé si se entiende. Sí. Oye, y cuando la varianza es muestral, es n-1, ¿cierto? Efectivamente. Ya. Está, por ejemplo, ese símbolo y está ese. ¿Cachai? Sí. Uno es de la muestra y otro es de la población. Y efectivamente, ¿Cuál es de la población? cuando está este símbolo griego, que es sigma, va a ser dividido n-1. Y cuando es, Y eso perdón, es n nomás, población. n nomás. Y este n-1, ¿ya? Eso igual es importante. ¿Y cuál Y es en de realidad población? eso es como por conocerlo, ¿sí? Ese es de población. Sí, Vale. Y sigma es de muestra. efectivamente. Y ahora, estos son cuadrados. Y si tú quieres la desviación estándar, simplemente le sacas la raíz cuadrada, ¿ya? Porque una cosa es la varianza y otra es la desviación estándar, que en realidad es lo mismo, solo que sacas la raíz cuadrada. Vale, gracias. Y luego hay otra variable que es importante porque el profe la colocó dentro de lo que es el test de prueba, que es el coeficiente de variación, ¿ya? Ese que está por acá. Y en realidad lo único que tienen que hacer es la desviación estándar, dividirla por el promedio, ¿ya? Simplemente la dividen por el promedio. Por ejemplo, si la desviación estándar les da que es, no sé, nos dio un valor de 3, en realidad estoy inventando, y nos da que el promedio es de 3,25. El coeficiente de variación simplemente sería, por ejemplo, dividir el 3 entre el 3,25, ¿ya? mm, Y se podría multiplicar por 100%. Entonces, ahí cómo les quedaría simplemente La desviación estándar por promedio. 3 dividido 3,25, eso da 0,92 por 100, 92%. Es decir, el coeficiente de variación es de un 92%. ¿Eso qué quiere decir? Si la desviación estándar es cuánto se desvía los datos respecto del promedio, el coeficiente de variación va a ser en qué porcentaje los datos se desvían del promedio. ¿Ya? Vale. Es básicamente eso. Y lo que me preguntaban delante, efectivamente, cuando tenemos, por ejemplo, sigma cuadrado y s cuadrado, siempre el sigma cuadrado se divide por n y el s cuadrado se divide por n menos 1. Y la poblacional es esta y la muestral es esta, ¿ya? Vale, Es bueno. igual, Vale. es algo que se puede preguntar en verdadero y falso en alternativa, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de la materia, no sé si ustedes vieron algo más en clase.
justamente hasta ahí vimos hasta el coeficiente de variación y sus propiedades, que no posee unidades, porcentaje, o Sí, sea, que posee EEM. porcentajes. Y el Ah, EEM, sí, eso. ¿Qué es el EEM? A ver, deletréame. El EEM. EMV, No. EEM. EEM. Sí. A ver, dame Creo un que es segundo. algo del error de la muestra o algo así, ¿o no? Sí, tiene que ver con el error estándar, ¿ya? Que también es Ya. simplemente una fórmula, o sea, mides el porcentaje de error que puede existir en la muestra. Eso creo que es como lo más importante. Sí, mira, eso tiene una fórmula. Voy a bajar un poco. ¿Ustedes lo vieron con el coeficiente de correlación o lo vieron con otra fórmula? Mira, la fórmula que tenemos es la ¿Ya? desviación estándar dividido Raíz por de N. la raíz de la muestra. Sí, efectivamente, es lo mismo que tengo entendido yo. Y simplemente, por ejemplo, ¿ustedes tienen S o sigma? Ese en este Ya, caso. mira, eso Porque tiene que ver con estábamos la trabajando con población. muestra. Ya, mira, por ejemplo, si la desviación estándar te dio, no sé, 3,25 y tú tienes, por ejemplo, que encuestaste, aquí en este caso eran, perdón, este podría ser 3. Pongámosle que te dio 3 la desviación estándar. Y encuestaste a 4 personas. Entonces aquí colocas raíz de 4, que es 2. Entonces ahí te va a dar 3 dividido por 2. Bueno, en realidad esto sería la raíz de 3, ¿ya? La raíz de 3 dividido por 2. Entonces ahí sería raíz de 3, que es igual a 1.732 dividido por 2, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer esa división. Eso te da 0.866. Y lo multiplicas por el 100% porque se calcula el Escucha el porcentaje de profesor. error. Ah, disculpa. Y eso te va a dar 86,6. Eso quiere decir que si hay un 100% y tu porcentaje es 86, si tú restas el 100 menos el 86, eso te va a dar 13,4%. Eso quiere decir que tu muestra podría estar teniendo un 13,4% de error, ¿ya? Obviamente el dato salió grande porque yo aquí le coloqué un valor por decir que ya teníamos la desviación estándar, ¿ya? Pero lo que te indica es el porcentaje de error que puede existir en tu muestra, en tu medición. Obviamente el error va a ser menor cuando se encuestan a más personas. No sé, pues tendrían que encuestar a muchas más para poder calcular una buena desviación estándar, porque aquí son solamente 4 datos, ¿ya? Por ejemplo, acá nuestros datos eran 1, 3, 4 y 5. Entonces, no nos dio el tiempo de calcular a mano la desviación estándar, pero lo que podemos hacer es hacerlo en Excel. No sé si el profe les enseñó, pero es muy sencillo. Tenemos 1, 3, 4 y 5. Entonces abrimos un Excel, colocamos 1, 3, 4 y 5. Colocamos igual, promedio, y simplemente seleccionamos todos los datos, ¿ya? El promedio nos dio, tal como calculé, 3,25, ¿ya? Y ahora podríamos hacer la fórmula de desviación estándar, ¿ya? En este caso es una muestra, así que desves.m y seleccionamos todos los datos, ¿ya? Y ahí nos da 1.707, que es en este caso, desviación estándar, es decir, ya está sacada la raíz. Entonces, esta es la desviación estándar y también podríamos sacar la varianza. Bueno, en este caso no existe la varianza en Excel, sino que está la desviación estándar, que es cuando ya se sacó la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos el coeficiente de variación, ¿ya? Y el coeficiente de variación, nosotros habíamos dicho que era la varianza en este caso, perdón, la desviación estándar dividido el valor absoluto del promedio, ¿ya? Entonces sería la desviación estándar de 1,7 dividido el promedio, que es 3,25. Eso nos da 0,52. Y ese es el coeficiente de variación, ¿ya? Siempre el coeficiente de variación va a ser simplemente
La desviación estándar dividido el promedio. Bueno, el promedio como es positivo, si fuera negativo se tendría que sacar el valor absoluto. Ya, pero como es positivo, el valor absoluto simplemente va a ser positivo. Esto lo podemos pasar a porcentaje y aquí eso se interpreta como que podría haber un 53% de variación de los datos, ¿ya? Y luego el error era, era la desviación estándar dividido el tamaño muestral. Ya eso podría ser, por ejemplo, 1,7 dividido 2, porque es la raíz de 4. ¿Ya? Eso es 85%. Pero en el fondo eso es lo que se vio hasta las clases. ¿Ya? Que si tuviéramos que resumir, que siempre me gusta hacer un resumen de todo lo que veo, vendría a ser, bueno, lo primero son los datos, ¿ya? Los datos o las variables, que no son lo mismo, pero aquí para efectos prácticos es lo mismo, pueden ser, tal como vimos, cualitativos o cuantitativos, ya eso quiere decir, ya vimos bastantes ejemplos que pueden ser atributos o pueden ser números con muchos saltos o pueden ser números discretos, puede haber un orden en los valores cualitativos o pueden ser valores aislados entre sí, que no se relacionan entre sí, digo. Luego también vimos las medidas de tendencia central. Y dentro de las medidas de tendencia central está lo que es, ya sabemos que la media o promedio, la mediana y la moda. Ya vimos que el promedio simplemente para datos sueltos es simplemente sumar todos los datos y dividirlos por el total. La mediana es el que está al medio ordenándolos y la moda es el dato que más se repite. Y luego también vimos los gráficos y muy por encima la interpretación. ¿Qué cosa se le podría interpretar a un gráfico? Que por ejemplo los gráficos de barras que tienen las torres separadas, es decir, cuando hay separación entre ellos, es que son datos cuantitativos discretos. Pero cuando son datos cuantitativos continuos, cuando hay rangos, entonces ahí se podría hacer un histograma, que no hay separación entre las barras. Ya esa es como la diferencia. Unos para datos discretos, y hay separación, y otros para datos continuos donde hay rangos. ¿Ya? Y de ahí vimos otra cosa importante que son las medidas de dispersión. La varianza o la desviación estándar, que en realidad lo único que cambia es que se saca la raíz, simplemente va a ser cada dato menos el promedio y al cuadrado y sumarlos todos los datos. Es decir, a cada dato tú le restas su promedio y lo elevas al cuadrado y sumas todo eso y lo divides por el total de datos en el caso de que es una muestra. Y si es una población, en vez de todos los datos le restas uno abajo. ¿Ya? El coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar dividido el promedio. Para efectos prácticos es el promedio porque casi siempre va a dar positivo. Bueno, y nos faltó el rango, que en realidad es lo más sencillo de todo. El rango siempre va a ser el dato mayor menos el dato menor, ¿ya? El dato mayor acá es 5 y el dato menor es 1. Entonces el rango siempre va a ser dato mayor menos dato menor, es decir, 5 menos 1, 4, ¿ya? Es simplemente eso, que también se puede sacar en Excel, pero en realidad es el dato mayor menos el dato menor, ¿ya? Y bueno, vimos lo que es el coeficiente de variación y lo que es el error, ¿ya? Pero interpretando bien la medida de tendencia central, se puede llegar a la medida de dispersión y hay que entender más que nada lo que es la desviación estándar y la varianza, ¿ya? Y bueno, también vimos lo que es la simetría, que es cuando si la mediana, la media y la moda son iguales, entonces hay simetría. Eso quiere decir que la gráfica es igual en ambos lados si la partimos por la mitad. Eso es lo que quiere decir. Que si la gráfica nosotros la dividimos por la mitad, justo en la mitad va a ser igual en ambos lados. Pero si es que la media es mayor a la mediana o menor, podría inclinarse hacia un lado o hacia otro. Pero eso es básicamente. No sé si hay alguna duda. ¿Podrías explicar de nuevo, por favor, la desviación estándar? No me quedó Ya, muy claro. ya mira, voy a volver a abrir una. Ya mira, por ejemplo, ahí está abriendo el archivo.
por ejemplo, teníamos un conjunto de datos, ¿ya? Para nuestro ejemplo, los datos eran 1, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces aquí podríamos tener el 1, acá podríamos tener el 3, acá podríamos tener el 4 y acá podríamos tener el 5, ¿ya? Son 4 datos, 1, 3, 4 y 5. ¿Y qué es lo que hace la desviación estándar? Bueno, si calculamos el promedio, nos daba 3,25. ¿Cachai? Entonces acá está el promedio, que es 3,25. Ese es el promedio de todos estos datos, es decir, el 1, el 3, el 4 y el 5, su promedio es 3,25. ¿Qué es lo que pasa? Que la desviación estándar te explica cuánto se desvía el 1, cuánto se desvía el 3, el 4 y el 5 respecto de este 3,25. ¿Ya? ¿Cuánto se desvía en promedio? Es decir, a nosotros la desviación estándar nos dio 1,70. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio, cada uno de estos datos, es decir, el 1, el 3, el 4 y el 5, se desvían en promedio 1,70 unidades. ¿Ya? Eso quiere decir que en promedio la distancia entre cada uno de estos datos es de 1,70. Eso es, básicamente. La desviación estándar es cuánto se desvían los datos respecto del promedio. ¿Ya? No sé si queda claro ahí. Sí, me quedó mucho más claro, gracias. Oye, ¿y es Sí. una desviación positiva o negativa? En este caso, como es una raíz cuadrada, si te das cuenta, Ajá. siempre te va a dar No puede positivo. ser negativa. ¿Ya? Pero, o sea, negativa en el sentido de que está a la izquierda o a la derecha, no contaría como positivo o negativo, sino que simplemente el número es el valor absoluto, ¿cachai? Ya. Podría ser a la izquierda o a la derecha, pero simplemente en promedio el 1, en promedio el 3, el 4 o el 5 se desvían 1,7 unidades respecto del 3,25. Es como un Ya. promedio, si te das cuenta, la desviación estándar es un promedio, pero en vez de calcular el promedio de los datos, calcula el promedio de la diferencia entre los datos y el promedio. Es como un promedio de un promedio, básicamente. Porque como lo divide por el total de datos, pero arriba suma cuánto se desvían los datos respecto del promedio. El dato 1 menos el promedio. El dato 2 menos el promedio. Entonces, calcula primero cuánto se desvía cada dato respecto del promedio, después suma todo eso, bueno, lo eleva al cuadrado y lo suma. Entonces, suma las desviaciones al cuadrado. Y después de eso lo divide por 4. Al dividirlos por 4 está calculando un promedio. Solo que este es un promedio de las desviaciones. Por eso es cuánto se desvía en promedio cada uno de los datos respecto del promedio de los datos. Ya, no sé si ahí quedó claro. Sí, 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 sí. Ya. Bueno, y como ustedes mismos decían, el profe es más de concepto, más de análisis. Lo más importante es saber poder interpretar cuánto se desvía tal dato y sobre todo ustedes que estudian ciencias sociales, pues entonces van a tener que siempre interpretar datos. Trabajar, por ejemplo, obviamente en su contexto van a hacer otro tipo de muestreo donde van a tener que ver cuánto se desvían sus mediciones. Entonces lo más importante es interpretarlo. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna duda, porque si no lo dejaríamos hasta aquí. No, me queda todo mucho más claro. Ya, genial, qué bueno. ¿Sabes qué? Sí, tengo una duda con respecto a los promedios, o sea, a los parámetros. ¿Ya? ¿Qué son los parámetros y cómo se pueden definir? Ya, ¿me podrías compartir tu diapositiva de los parámetros para poder ver? ¿O no estás con apuntes? Bueno, por lo que yo tengo entendido, los parámetros son lo que ya hemos visto, ¿ya? O sea, simplemente un parámetro es el promedio, un parámetro es la mediana, la desviación estándar, es decir, las diferentes medidas ya sean de tendencia central o de dispersión que nosotros calculamos, ¿ya? Pero en este Ya, vale. caso hay una diferencia entre el parámetro y el estadístico, ¿no? Eso no sé si se los pasaron. Nos pasaron eso, pero no me quedó muy claro, la verdad.
Por eso. Mira, el parámetro es de la población y el estadístico es de la muestra, ¿ya? Es decir, Ya. esa es una muy buena pregunta. Es, por ejemplo, ya mira, teníamos la sigma cuadrado y teníamos la S cuadrado. Ya, esta es la varianza muestral y esta es la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces, un parámetro y un estadístico. El parámetro siempre va a ser el que estudia la población, es decir, un parámetro va a ser igual a S cuadrado, pero un estadístico va a ser igual a sigma cuadrado. Es decir, el parámetro es de la población, es una medida, ya sea de tendencia central, de dispersión, que se calcula para la población, y el estadístico es para la muestra. Y ahí tenemos casos tanto en población como en muestra. Por ejemplo, el parámetro, por ejemplo, aparte de sigma y S cuadrado, tenemos, por ejemplo, el promedio, X barra, y la media mu. ¿Ya? Lo mismo. El promedio en los libros de estadística ustedes lo pueden encontrar como X barra o como mu, que es esta letra griega que es como una U inclinada. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno ataca lo que es este es de la población y el mu es de la muestra. Ya es decir, vale. parámetros de la población y estadísticos de la muestra. Oye, mira, lo que pasa es que hay un ejemplo que nos puso el profe en clase en donde él representa la desviación estándar como S ¿Ya? y ocupa datos de la muestra, pero lo representa como S. Sí, mira, en realidad nosotros, y me incluyo en mi carrera, obviamente, como es un ramo donde se están aprendiendo los conceptos, se hace la diferencia de que sigma y S no es lo mismo, que obviamente sigma es de la muestra y que S es de la población. Pero para efectos prácticos, esa diferencia es más bien conceptual, ya porque en cuanto a ejercicio, los profes igual a veces ocupan sigma y a veces ocupan S. Ya entonces la única vez que nos evalúan la diferencia entre esto es cuando hacen una pregunta de alternativa o una pregunta de verdadero y falso. Ya, claramente en un ejercicio siempre te van a colocar una muestra, a menos que te indiquen que esos poquitos datos son toda la población, ¿ya? Y ahí sí está bien ocupar ese, si no sé, son 4 datos, pero esa es la población total. Y si es una muestra, se ocupa sigma, pero eso no quiere decir que de repente los profes ocupen indistintamente sigma o S, ¿ya? Eso igual puede pasar. Y es netamente porque las poblaciones tienden a ser más grandes y obviamente no se podría trabajar con una población. Entonces, depende del enunciado. Quizás el enunciado dice que es la población total, o quizás se ocupa indistintamente nomás, ¿ya? No sé si tiene el enunciado por ahí, porque puede que en el enunciado te digan que es la población. Dice, un autor analizó las respuestas de un grupo de personas en función a un índice de satisfacción de una población de 300 personas. Se obtuvo una muestra de 12 personas. Los valores de dicho Ya. índice para cada individuo son los siguientes. Y el profe a esos 12 ocupó la S, ¿cierto? Sí, exacto. En esos Bueno, 12 le es lo que restó te decía en el 1 fondo, po. ¿Sí? a la varianza muestral, le restó n-1 y lo dividió por la suma de cuadrados. Suma de cuadrados Ah, ya, dividido mira. en n-1 era lo que hizo Claro, para entonces cuando tiene una la S. muestra, ahora entiendo. Cuando tienes la muestra, o sea, en el fondo siempre te van a dar una muestra, po. Pero si es que estás calculando respecto de la población, entonces le restas 1, y si estás calculando respecto de esa muestra nomás, lo divides por n, una cosa así. El profe Em, lo, em, lo enseñó al revés. Eso es lo que te decía. Cuando ya, es pero esa es como n-1, la significa diferenciación en el el índice. fondo, po. Sí. ¿Cachai? O lo divides por n o lo divides por n-1. Ahí depende si tú la muestra, o sea, si los datos los quieres trabajar con población o con muestra.
Entonces, lo único que hace cambiar de que sea población o muestra es que lo dividas por n o lo dividas por n-1. Tengo entendido que es así. Ya. Pero es eso básicamente. No sé si hay alguna otra duda. Si no, lo dejaríamos hasta aquí. Igual, en cuanto se termine de procesar la grabación, se las hago llegar. ¿Ya? ¿No hay ninguna Ya, duda bacán. entonces? Gracias por la ayudantía. Sí, gracias por tu tiempo. No, no hay de qué, si al Gracias. final para eso es. ¿Ya? Que estén bien y que les vaya bien mañana. Que tengas Ya. buena noche, bye. Gracias, Chao, buenas gracias. noches. Buenas noches.